Entonces, la anterior clase habíamos avanzado hasta la sección de motivo de consulta. ¿Quién me puede recordar? A ver, ¿qué es el motivo de consulta? Es donde se va a poner, doctor, la principal queja del paciente, el principal motivo de la consulta. ¿Ya? Entonces, vamos a identificar, ¿no? Un síntoma o un Tiene signo. que ir con las palabras del paciente, ¿no, doctor? Eso, que tiene que ir escrita con las palabras del paciente, ¿no? Pero tiene que ser o un síntoma o un signo. Pueden ser dos, hemos dicho, ¿no? Pero no llegaremos a tres. Excepcionalmente se puede colocar hasta tres, pero no sea un listado, entonces no llegaremos a tres. Y además del síntoma o el signo que hemos preguntado, la evolución, ¿no? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Por ejemplo, si yo les vengo a su consulta y les digo, ¿por qué está viniendo? Porque sufrí una caída. A ver, cuénteme qué ha pasado. Sí, me he caído del árbol, doctor. Me he lastimado mi brazo, me está doliendo mucho. ¿Cuál sería mi motivo de consulta? La dolor ¿Dolor de dónde? del brazo. Entonces empezamos de esa manera, ¿cierto? Dolor de brazo. ¿Desde cuándo, señor? ¿O cuándo ha pasado eso? Hace 30 minutos. Dolor de brazos desde hace 30 minutos. Así cortito, así puntual. No necesito colocar, paciente refiere que presenta un dolor intenso localizado a nivel del brazo derecho. No, el motivo de consulta es bien puntual, así. Cefalea, no. Dolor de cabeza desde hace un día, desde hace 8 horas. ¿No? Muy puntual. La enfermedad actual nos va a ayudar a describir en detalle. Es lo que vamos a avanzar hoy día. Entonces, el motivo de consulta trata, ¿no es cierto?, de recolectar por qué ha venido el paciente al consultorio, cuál es el síntoma o el signo que le ha motivado a venir y el tiempo desde cuándo está con ese malestar. Para después entrar a la cuarta sección que es la enfermedad actual. Esta enfermedad actual es una de las secciones que cuesta al principio, les va a costar un poco hacerla al principio. Después van a ver que no es tan difícil. Lo importante de esta sección es que ustedes aprendan a redactar, aprendan a escribir. Uno de los problemas grandes en la facultad, ¿no es cierto?, cuando tenemos que hacer, por ejemplo, una revisión, ¿no?, de bibliografía, es la tecnología que la utilizamos de manera inadecuada. Entramos al internet, buscamos un tema, copy-paste y ya está hecho, rápido. Frases entrecortadas, frases que no guardan una correlación, ¿no es cierto?, en la descripción, y ahí vemos que no hay realmente la investigación que uno se planteaba, ¿no?, que iba a buscar con ese trabajo. En cambio, cuando uno va redactando, ¿no?, con sus propias palabras, vamos encontrando que es fluido, ¿no es cierto?, la lectura es correlativa, no es entrecortada, ¿no?, es legible de una manera adecuada. Entonces eso va a ayudarme de aquí en adelante pues, a considerar de que para escribir la enfermedad actual hay que redactar, hay que redactar. Y es bien importante poder, ¿no es cierto?, recolectar todo. Primero hablar con el paciente. Estoy frente a él, empiezo a preguntarle desde cuándo, cómo ha presentado su malestar, qué más tiene, cómo es esa molestia, y voy indagando todo sobre los síntomas que el paciente me refiere. Puedo anotarme en una hojita en borrador algunos detalles que necesito recordar. Y después, ¿qué tengo que hacer? Juntar toda esa información y describirla, ¿no?, de una manera que sea pues acorde en cuanto a la redacción, en cuanto a la cronología. Eso ahorita vamos a ir viendo. A ver, un voluntario que quiera describirme cómo se imagina que es una enfermedad actual de una paciente que está con un problema de tipo biliar. Una paciente que tiene, ¿no?, inflamada la vesícula porque uno de los cálculos que tenía se ha impactado en el cístico y ahora está provocando obstrucción. A ver, Leonardo, has levantado la mano. Vamos. Doutor, eu creio que ela iria dizer que sentia dor nos lados, uma dor muito intensa, e iria pôr nas mãos, como nessa fotografia. Eu creio que seria assim como ela iria redactar. Ya. Y a ver, redactame la enfermedad actual entonces.
Doutor, eu sinto dolor em meu abdômen hace algunos días, un dolor muy intenso y algunas veces um, duele mucho. Ele dice isso. Bien, entonces vamos a entrar a esta sección, ¿no es cierto? Que el paciente, pues obviamente con sus palabras trata de no manifestarnos todo lo que está sintiendo y ahora nos toca a nosotros poder describir, ¿no? Escribir. Y cuando describamos, vamos a considerar, uno, que la enfermedad actual es una sección, no digamos la más importante, ¿no? Es una parte importante para poder orientar, ¿no es cierto?, hacia un diagnóstico, siempre y cuando sea pues realizada de una manera completa. Y es muy importante este aspecto, considerar la enfermedad actual nos ayuda mucho al diagnóstico, siempre y cuando tenga la información necesaria, ¿no?, de manera pues detallada. Vamos a describir, sí, las manifestaciones clínicas que presenta nuestro paciente de forma cronológica. Voy a narrar de manera correlativa primero lo que tuvo al inicio, lo que presentó después y lo que tiene actualmente. Entonces, de manera cronológica, siempre hay que hablar de manera cronológica, la redacción de toda la sintomatología, ¿no? Y cuando lleguemos a describir uno de los síntomas, por ejemplo, lo que hay que hacer es describir todas sus características. Decimos, ¿no? Dedicarle un párrafo a cada síntoma. ¿Para qué? Para que no sea un listado de síntomas. Tiene que describir todas sus características, ¿no? Si mi paciente tiene náuseas, si mi paciente tiene vómitos, si tiene diarrea, tengo que describir todo sobre el dolor abdominal, todo sobre las náuseas, el vómito, todo sobre la diarrea, ¿no? Luan. Doutor, creio que a parte mais difícil de el médico é entender mais ou menos o paciente o que está falando, porque às vezes o paciente não sabe escrever a dor como é. Exacto. ¿No? Entonces vamos a ir aprendiendo de a poco, ¿no es cierto? De aprender de a poco cómo podemos ir recolectando información frente a pacientes que nos limitan en relación a la información que van transmitiendo, por muchas razones, ¿no? Hay pacientes que son muy colaboradores y te van a dar toda la información, ¿no? Y más incluso la que requieres. En cambio, otros pacientes son poco comunicativos, otros les cuesta, ¿no es cierto?, poder expresar tal vez, ¿no?, cómo está sintiendo sus diferentes síntomas. Entonces hay dificultades, hay muchas dificultades que de a poco hay que ir, ¿no?, ganando el tino, de a poco hay que ir, ¿no?, viendo cómo se va subsanando algunas situaciones, ¿no? Y aquí es bien importante entonces tomar algunas consideraciones de inicio. Primero, van a escribir de manera cronológica. Segundo, hay que describir todas las características de un cuadro, todas las características. Llega un síntoma, describan todas sus características. Llega otro, describan todas sus características. Que no sea un listado, ¿no es cierto?, de síntomas. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta, puedo utilizar terminología médica. Puedo utilizar terminología médica. Ese dolor de cabeza que me ha hecho mi paciente que tenía en el motivo de consulta, ahora tengo que referirlo como dolor, como cefalea, ¿no es cierto? Como una cefalea. Esto es bien importante. Considerar entonces que ahora puedo utilizar terminología médica que me facilite la comunicación. Un minutito, por favor. Ya, mil disculpas. Ahora sí, entonces puedo utilizar terminología médica. ¿Para qué? Con la finalidad de facilitar la comunicación y la escritura.
no con la finalidad, ¿no es cierto?, de que todo sea un listado de términos médicos, no es así. No, entonces vamos a empezar a utilizar terminología médica que me facilite la redacción, que me facilite la comprensión del cuadro. Otro aspecto que tienen que tomar en cuenta, no se debe anotar diagnósticos en la enfermedad actual que no tengan un respaldo, por ejemplo, un estudio histopatológico que me asegure que mi paciente tiene un cuadro de gastritis, por ejemplo. ¿No? Entonces yo no puedo mencionar diagnósticos en la enfermedad actual. Paciente refiere que desde hace 3 días presenta un cuadro compatible con faringoamigdalitis. Eso está muy equivocado, ¿no es cierto? Yo no puedo asegurar que tiene un cuadro de faringoamigdalitis cuando ni siquiera he examinado, ¿no es cierto? No he realizado el examen físico de ese paciente. ¿Cómo puedo asegurar que hay un proceso inflamatorio a nivel de la faringe y la laringe, ¿no es cierto? O las amígdalas, perdón, faringe y las amígdalas. Entonces no pueden utilizar, ¿no? Peor hablar de gastritis si no hay una evidencia de que realmente estemos frente a una inflamación de la mucosa gástrica. Sí, adelante, Luan. Sin exámenes, doctor, solo que tenemos son suposiciones, ¿no? Pero tenemos que guardar para nosotros para no pasarnos un tratamiento y no ser lo correcto y hacer peor la enfermedad del paciente. No se olviden que con la enfermedad actual no doy tratamientos, ¿no es cierto? Entonces, con la enfermedad actual es una sección más que me está ayudando a recolectar información. Tengo que completar con el resto de la anamnesis, tengo que completar con el examen físico. Al final, recién de todo, me planteo un posible diagnóstico. Entonces, no se olviden, ya con el posible diagnóstico, recién puedo direccionar con laboratorios, exámenes complementarios, ¿no es cierto?, y poder confirmar lo que estaba sospechando e iniciar un tratamiento. Entonces, no se olviden, muchas veces queremos llegar a un diagnóstico con la enfermedad actual. No es así, no es así. Tenemos que ir siempre sumando, ¿no es cierto?, todos los diferentes pasos semiológicos para poder llegar lo más cercano, ¿no es cierto?, y no equivocarnos, como decías. No hay que equivocarse apurándonos y pensando de que ya sabemos lo que tiene solamente con la sección de enfermedad actual. Toda la historia vamos a ver que es importante para llegar a un diagnóstico, ¿no? Entonces no anticipemos diagnósticos o no supongamos diagnósticos sin un respaldo que nos demuestre de manera inequívoca de que estamos frente a ese diagnóstico. Sin embargo, seguramente van a tener pacientes que ya se ha establecido un diagnóstico, por ejemplo, ¿no? Hay pacientes que ya vienen con una enfermedad o algo crónico, ¿no? Por ejemplo, un cáncer de ovario, ¿no?, que ahora está comprimiendo estructuras y está provocando cierto malestar que hace que venga a tu consulta. Entonces nadie va a quitar ese diagnóstico de cáncer de ovario, ¿no? Y eso hay que sí anotarlo en la enfermedad actual para poder, ¿no es cierto?, explicar tal vez todo el cuadro que está presentando. Eso lo vamos a ir viendo en la medida que hagamos ejercicio de las diferentes secciones. Entonces, no hay que asumir, no hay que presumir, no hay que, ¿no es cierto?, adelantarnos a diagnósticos en esta etapa. De preferencia, no registrar diagnósticos en la enfermedad actual, ¿no? Porque puede direccionar de una manera tal vez equivocada el resto de la entrevista, como también de la historia clínica como tal, ¿no? Esta enfermedad actual, como les digo, hay que ir escuchando al paciente, hay que hablar, hay que ir ordenándolo y después hay que escribir. ¿Por qué está viniendo, señora? Es que estoy con diarrea, doctor. A ver, cuénteme sobre la diarrea. Le empieza a hablar todo sobre su cuadro diarreico. ¿Ya algo más que ha tenido? Sí, doctor, estaba con dolor abdominal, estaba con dolor de barriga. ¿Ya hace cuánto tiempo? Desde hace 2 días. Y resulta que la diarrea recién hoy día la presentó y por eso me empezó a hablar, ¿no? Su diarrea estaba desde hace ya 4 horas, pero el dolor lo tiene hace 2 días. Entonces, si voy escribiendo a medida que ella me está dando la información, no va a estar ordenado en cronología, no va a estar, ¿no es cierto?, acorde a lo que estamos recomendando para poder comprender cómo ha evolucionado el cuadro. Y es por eso que siempre hay que ir primero preguntando. Y después, una vez que ya tengo toda la información, recién empiezo a escribir. Porque ahora primero tengo que describir el dolor abdominal porque lo había presentado hace 2 días. Y luego voy a describir esa diarrea que tiene desde hace 4 horas. Hoy día recién ha presentado y por eso ha venido. El motivo de consulta puede ser la diarrea que me está diciendo, ¿no es cierto? Pero en la descripción va a ser seguramente lo último que voy a describir. Porque antes de esa diarrea, la paciente tuvo dolor abdominal hace 2 días, ¿no? Entonces, ese es el tema. Hay que siempre hacerlo una vez que tengamos toda la información.
No es difícil, no, tampoco es muy complicado a medida que vayamos haciendo. ¿Qué recomendaciones? Voy a describir características de cada uno de los síntomas que presenta o refiere la paciente. Y es por eso que cuando hablamos del dolor, hay varias cosas que tengo que preguntar. Seguramente cómo ha iniciado el dolor, dónde está localizado, cómo es su duración del dolor, qué carácter tiene el dolor, ¿no? A qué se parece. Hay que tratar de establecer, ¿no es cierto?, la intensidad. Si el dolor se propaga hacia otra región, hay que averiguar, ¿no? La irradiación, por ejemplo, qué factores aumentan, qué factores disminuyen el dolor, qué síntomas asociados tiene y si ha recibido algún tratamiento antes de venir a la consulta. Toda esta información no puede faltar en uno de los síntomas que es muy frecuente en una entrevista, ¿no? El dolor. Sea un dolor precordial, sea un dolor abdominal, sea un dolor lumbar, un dolor a nivel, ¿no?, de la cabeza. Independiente de la localización, el dolor tiene varias características que no me puedo olvidar. Cuando volvamos al aula y les toque hacer historias clínicas, bueno, pues hay que sacar todo eso de la cabeza. Y para ayudarme, existen muchos mnemotécnicos que me pueden, ¿no es cierto?, ayudar a recordar las características que estamos describiendo. El Mosby, por ejemplo, Exploración Física de Mosby, como es un libro de traducción del inglés, obviamente, sus mnemotécnicos, tiene varios mnemotécnicos, están en inglés. Lo que hace que si no sé inglés no me sirvan, ¿no es cierto? Pero bueno, en el Argente Álvarez tenemos un mnemotécnico para ver las características del dolor, que no es difícil de aprenderlo, el Alicia. Entonces, alguna vez cuando decimos, a ver, recordar el Alicia, para hablarme del dolor, lo que te están pidiendo es un mnemotécnico que te ayuda a recordar qué tienes que preguntar en relación al dolor, ¿no? Aparición, ¿cómo fue el comienzo del dolor? ¿Se inició de forma súbita? ¿El dolor empezó de manera insidiosa, de a poco? La localización del dolor, ¿no? Y aquí es importante describir en base a las regiones, es decir, tengo que decorar la topografía y decorar regiones para poder describir la localización del dolor. Por ejemplo, ¿por qué está viniendo? Porque tengo dolor de barriga, doctor. ¿Desde cuándo le está doliendo? Desde hace unas 8 horas. ¿Dónde le duele? En la boca del estómago. Por esa descripción que me está dando la paciente o el paciente, ya puedo entender que el dolor que está presentando está localizado en la región del epigastrio. Pero es que usted no le ha revisado todavía cómo sabe que le duele el epigastrio, porque el paciente le está dando referencias para que usted se oriente de que lo que le duele es esa región, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo les digo, ¿no es cierto?, me está doliendo mi cabeza. ¿Qué parte de su cabeza? Mi frente, doctor, me duele mucho la frente. ¿Qué tipo de dolor o qué localización tiene el dolor de este paciente? Lo frontal, región frontal. Muy bien. Entonces, el paciente refiere, ¿no es cierto?, que presenta una cefalea frontal o localizada en la región frontal, ¿no es cierto? Y ahí tenemos que recordar entonces diferentes regiones que seguramente pues tendremos que ir mencionándolas, ¿no? Doctor, me duele mi hígado. Me está retorciendo mi hígado después de que he comido chicharrón. Bueno, yo no puedo decir pues que hay dolor de hígado. Tampoco voy a discutir con el paciente. El hígado no duele, el hígado no tiene inervación sensitiva, ¿no es cierto? Tiene su cápsula, la cápsula de Gleason, que sí tiene muy buena inervación. Y cuando el hígado tiene una afección, la cápsula se distiende y duele, evidentemente, duele. Pero seguramente la referencia que me está haciendo mi paciente que le duele el hígado, me está orientando a lo que le está doliendo, es la región que nosotros llamamos hipocondrio derecho. Entonces yo puedo, ¿no es cierto?, asumir que seguramente la localización del dolor de mi paciente es el hipocondrio derecho. Es importante establecer la localización del dolor. Y para eso vamos a ir aprendiendo, ¿no es cierto?, a recordar regiones en la topografía para poder describir. Ahora, a medida que avancemos en el semestre, vamos a familiarizarnos con algunos prefijos o sufijos que me van a ayudar a describir mejor. ¿Por qué está viniendo? Me duele mi cabeza. ¿Desde cuándo? Desde hace 8 horas. ¿Qué parte de su cabeza le duele? Todo, doctor. Me duele toda mi cabeza. Es como si me estuviera apretando
y no tolero, es muy fuerte. ¿Qué localización tiene ese dolor de cabeza de mi paciente? Cefaleia frontal. Toda la cabeza. Cefaleia completa. ¿Ya? Seguramente al iniciar, ¿no es cierto? Vamos a tratar de poder describir. Ojo, mientras más conozcamos, mientras más leamos, vamos a leer, perdón, más va a ser fácil poder describir, ¿no es cierto? Y bueno, diré, una cefalea generalizada. Bueno, es una cefalea que abarca toda la cabeza. Y me hago entender, ¿no es cierto? A colocar una cefalea generalizada. De aquí a un tiempo me dirán, doctor, presenta una cefalea holocraniana. Esto ya es un término más técnico, ¿no es cierto? Holocraniana. Holo significa todo. Pan significa todo. Entonces seguramente han debido escuchar, ¿no? Soplo holosistólico. Soplo pansistólico, me dice, un soplo que abarca toda la fase de la sístole. Entonces este holo, este pan, me va a ayudar, ¿no es cierto?, a poder describir de una manera al referir todo. Entonces, cefalea holocraniana. ¿Cómo describo, doctor, me duele? ¿Qué parte de su cabeza? Toda esta parte, doctor. Esto ya no es toda la cabeza. ¿Cómo describo que ahora le está doliendo la mitad de su cabeza? Sería hemicraneal, doctor. Eso, ¿no es? Hemicraneana, cefalea hemicraneana, ¿no es cierto? Dependiendo la localización, si es derecha o es izquierda, ¿no es cierto? Bien. Entonces, ahí resulta de que, ojo, yo no me voy a hacer mucho problema al principio, ¿no? El paciente refiere que presenta una cefalea que compromete la mitad derecha del cráneo, de la cabeza, ¿no? Del cráneo. Ya, me hago entender, la enfermedad actual tiene que hacerse entender. Pero a medida que vayamos nutriendo más términos y vayamos aprendiendo, va a ser mucho más fácil, ¿no es cierto? Y al decir hemicraneano, ya no necesito colocar una cefalea a nivel de la región frontal, parietal, temporal, occipital, derecha. Directamente digo cefalea hemicraneana derecha. Y eso me va a ayudar mucho a poder comunicarme y poder entender lo que estoy escribiendo, ¿no? O lo que ha escrito mi colega. De eso se trata. De a poco vamos a ir mejorando la redacción de las enfermedades actuales. De momento, me voy a batir con lo que puedo, que se haga entender, eso es lo que me interesa, ¿no? No todo es término médico, simplemente hay que hacer la redacción de manera adecuada. La topografía es muy importante, me van a hablar de regiones. Irradiación. Aquí vamos a diferenciar lo que es irradiación y lo que es migración. Si bien cuando hablo del dolor, hay tres tipos de dolores. Dolor somático, dolor visceral, dolor referido. Eso es muy diferente. Y cuando vayamos avanzando vamos a abordar este aspecto. Aquí me interesa ver estas características y la irradiación con la migración son aspectos totalmente diferentes. Un dolor puede tener una localización en una determinada región. Por ejemplo, este paciente tiene un dolor localizado en el hipocondrio derecho. El dolor está en el cuadrante, ¿no es cierto? En el segmento, perdón, que corresponde al hipocondrio derecho. Pero el dolor, además de estar en esta región, se expande, se prolonga hacia el hombro derecho. O sea, el dolor, además de seguir en el hipocondrio, se extiende o se manifiesta pues a nivel de la espalda y el hombro derecho. Eso es la irradiación. ¿Hacia qué otra región se expande? ¿Hacia qué otra región se extiende? En cambio, migración es que el dolor cambia de localización. Un dolor puede empezar en el epigastrio, cambia de localización, deja de doler el epigastrio y empieza a doler la región umbilical. Después deja de doler la región umbilical y duele la fosa ilíaca derecha. El dolor está cambiando de lugar, está migrando. Esto lo vamos a encontrar en un cuadro de apendicitis, por ejemplo. Muy característico observar o pensar en apendicitis cuando hay esa migración, ¿no? Que conocemos como la cronología de Murphy. 4 a 6 horas el dolor va modificándose, como estamos indicando, de localización. Entonces, esa irradiación, que es lo que más vemos, nos va a ayudar a comprender diferentes cuadros.
Si yo tengo un paciente que tiene un dolor abdominal de tipo espasmódico, eso vamos a ver después, pero que le duele del hipocondrio derecho y que se irradia al hombro derecho y la región lumbar, voy a pensar en un problema de tipo biliar. Voy a pensar en un problema de tipo biliar. Si tengo una paciente que le duele la boca del estómago, el epigastrio, ¿no? El epigastrio, y se irradia al hipocondrio derecho y al hipocondrio izquierdo, ¿en qué tendría que pensar? Que do, Un dolor en el epigastrio que se irradia al hipocondrio derecho y al hipocondrio izquierdo, como si fuera un cinturón. Vamos a pensar en un cuadro de pancreatitis. Lo más común en la pancreatitis, probablemente en cuanto a la irradiación, es que nuestro paciente tenga, ¿no es cierto?, un dolor que se localiza en el epigastrio y que se irradia hacia el hipocondrio izquierdo, como hemicinturón, mitad de un cinturón, porque sigue esa proyección de cabeza, cuerpo y cola del páncreas. Entonces, seguramente esa irradiación es muy característica, ¿no es cierto?, de un cuadro de pancreatitis, y eso vamos a ir aprendiendo. Como también un dolor retroesternal, un dolor precordial. Tengo un dolor de pecho. Y ahora, ¿no es cierto?, que ahora está irradiando, se está yendo, ¿no es cierto?, hacia el brazo izquierdo. Se está yendo hacia el brazo izquierdo, hacia la extremidad superior del lado izquierdo, ¿no es cierto?, al borde cubital, por ejemplo. Esa irradiación, ¿en qué casos voy a encontrar con más frecuencia? Infarto agudo de miocardio, doctor. Bien, Alex. Voy a encontrar un problema cardíaco, ¿no es cierto? Puede ser que tenga un infarto, muy bien. Puede ser que sea un problema, ¿no es cierto?, de tipo, pues, anginoso, una angina, por ejemplo, ¿no? La hipoxia que pueda estar viviendo el miocardio. Bueno, entonces resulta que seguramente hay características que vamos a aprender, pero que me van a ayudar mucho para poder, ¿no es cierto?, poder identificar algunos cuadros, ¿no? De eso se trata. La irradiación es un aspecto importante. Paciente que tiene un dolor lumbar, que se irradia a la región genital, por ejemplo. Voy a pensar en un problema renal. Puede ser que tenga, ¿no es cierto?, un proceso inflamatorio renal, puede ser que tenga un cálculo, voy a pensar en riñón, ¿no? Porque tiene esa irradiación característica. Pero si el dolor no se irradia, tendré que pensar tal vez en una contractura muscular, compresión tal vez radicular, ¿no? Puede ser una hernia de disco, bueno, tengo que asociar en otras causas. La irradiación nos ayuda mucho en el diagnóstico, mucho, mucho. Bueno, carácter o tipo. ¿A qué se parece el dolor? Y seguramente aquí es bien importante considerar, disculpad, mi máquina está un poco mal en el tema de la imagen. Ya, vamos a bajar esto a mí. A ver, el carácter o tipo. En el carácter o tipo me voy a hacer referencia, ¿no es cierto?, a qué se parece el dolor. Un dolor puede retorcer, ¿no? Puede retorcer, que lo vamos a asociar, ¿no es cierto?, a un dolor en una víscera hueca. Y digo, el dolor es espasmódico, el dolor es de tipo cólico, el dolor es de tipo, ¿no es cierto?, espasmódico, cólico, en relación a una víscera hueca. O sea, si duele el estómago por contracción, ¿no?, de su pared, o duele porque el intestino se está distendiendo, se está contrayendo, el útero porque está contrayéndose en un trabajo de parto, lo tengo que caracterizar como un dolor de tipo cólico, un dolor de tipo espasmódico. Un dolor puede ser quemante. Cuando quema, utilizamos el término de urente, de fulgurante. Generalmente me está indicando un compromiso de la mucosa o una etiología tal vez de tipo neurológico. Entonces, seguramente en el tema de las gastritis es muy común, ¿no es cierto?, por esa inflamación de la mucosa gástrica, que el dolor pues queme, ¿no? Que sea expresado como si estuviera quemando. Un dolor urente, un dolor fulgurante. Puede haber dolor opresivo, ¿no? Aprieta. Puede haber un dolor que perfora, terebrante también se lo llama,
En la pancreatitis, por ejemplo, se puede observar este dolor que perfora, que atraviesa. Y bueno, hay que tratar de caracterizar, ¿no? Hay que tratar de caracterizar. ¿Cómo es el dolor? Es fuerte, doctor, pero ¿a qué se parece? No sabría cómo explicar. ¿Se tuerce? ¿Te aprieta y te suelta? No, doctor. ¿Te quema? No, doctor. ¿Te oprime? No. ¿Te punza? Hay dolores punzantes. No. ¿Te perfora, te atraviesa hasta atrás? No. Es como si estuviera latiendo, ¿no? Pulsátil. No. Y cuando no puedas encontrar una caracterización, porque no se parece a ninguno de lo que he mencionado, tendría que anotar un dolor sordo. Eso es difícil de precisar, es difuso. Un dolor sordo es difícil de precisar. No lo puedo caracterizar. El paciente no me puede, ¿no es cierto?, orientar a un tipo que he tratado, ¿no es cierto?, de establecer con las analogías. Sordo. Generalmente vamos a ver que los dolores viscerales son de este tipo, ¿no? Son dolores sordos, difusos, mal precisados. Y bueno, luego vemos la intensidad, cuán fuerte está el dolor. Y el dolor puede tener diferentes grados de intensidad. Y ahí seguramente vamos a considerar de que el dolor puede ser leve, puede ser moderado, puede ser intenso. Y es muy difícil precisar considerando que es un síntoma que es algo subjetivo. Un mismo estímulo puede provocar diferentes respuestas. ¿De qué depende? El umbral del dolor. No todos los pacientes toleran la misma intensidad del dolor. Un estímulo leve puede provocar tal vez no dolor al paciente, a otro le puede provocar un leve dolor, a otro le puede provocar mucho dolor. Mucho depende del umbral que cada uno tiene. Sin embargo, hay que tratar de hacer una analogía, hay que tratar de establecer cómo es su dolor, ¿no es cierto? Si es poco, si es mucho, si es moderado. Si agarro la escala del 1 al 10, le digo, a ver, ¿cómo es su dolor? 10 es lo más fuerte, 1 es lo más suave que puede sentir. Y me dice 2, doctor. Entonces, de leve intensidad. No hay una escala específica, es algo subjetivo, pero hay que tratar de establecer, ¿no es cierto?, cuán fuerte es el dolor. Hoy en día se habla de que no hay un dolor más intenso que el dolor del parto, ¿no? No hay un dolor que compare al dolor de parto. Hay quienes han tratado de hacer una analogía y bueno, el dolor de un cálculo renal pues se aproxima, pero no es igual que un dolor de parto. Y de momento se considera que el dolor de parto es el más intenso que se puede haber descrito. Y bueno, ¿qué factores atenúan, disminuyen? ¿Qué factores aumentan? Yo puedo tener un paciente con gastritis, ¿no?, que me va a referir un dolor de tipo urente en la región del epigastrio, que se exacerba, que aumenta con los periodos prolongados de ayuno. Si mi paciente no ingiere alimentos, ¿no?, ese estómago está vacío, el ácido clorhídrico obviamente va a aumentar el dolor, ¿no? Como también se atenúa o se calma con la ingesta de alimentos, principalmente alcalinos, como por ejemplo leche, ¿no? Si el paciente empieza a ingerir alimentos, puede atenuarse, puede calmar, ¿no? Entonces, todo eso tiene que estar descrito para poder orientar a un determinado cuadro. Una angina de esfuerzo, por ejemplo, porque hay diferentes tipos de angina. ¿Con qué se calmará? ¿Con qué disminuye el dolor en una angina de esfuerzo? Disminuyendo el esfuerzo, ¿no? Eso, disminuyendo el esfuerzo. Entonces, con el reposo, ¿no es cierto? Y si mi paciente estaba haciendo una caminata, estaba haciendo una actividad deportiva, ¿no? Y empieza a tener un dolor que lo asocia a un cuadro, a un dolor de tipo cardíaco, seguramente pues va a dejar de caminar y ahí empieza a calmarse, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces ese dato me va a orientar. Mi paciente pues probablemente tenga un problema de angina de esfuerzo. Pero si el paciente le empieza a doler el precordio y cuando guarda reposo sigue el dolor, entonces tal vez pues no voy a pensar como primera opción en una angina de esfuerzo. Tendría que pensar tal vez en un infarto, ¿no? Luan. Doutor, como se hace naqueles casos dos pacientes que não se tem a sensibilidade com relação ao dolor, pero sabe que está enferma por questão de exames? Como se hace para fazer um histórico médico?
No, no estoy entendiendo. ¿Qué exámenes para ver el dolor? No, la persona no tiene aquella sensibilidad para el dolor, no se siente el dolor, Ujú, pero se va al médico como puede ser un check-up general, como se ujú. puede hacer una historia clínica cuando se descubre la enfermedad. O sea, no tiene ninguna sintomatología. De sensación de dolor, no. Ya, y ahora, ¿cuál es tu pregunta? No estoy comprendiendo, tal vez porque, ¿Cómo un médico consegue hacer un histórico clínico cuando descubre la enfermedad, pero el paciente no se puede describir el dolor porque no se tiene la sensación de dolor? claro, si el ¿Cómo paciente, se hace la historia médica? si el paciente no te relata el dolor, obviamente, pues tienes que remitirte a todos los síntomas que él te refiera, que pueda estar presentando, ¿no? Es lo que tienes que remitirte. No puedes asumir algo si el paciente no refiere. Por ejemplo, si tengo un paciente que llega a la emergencia inconsciente, por ejemplo, que llega inconsciente, ¿no? Mal te puede poder precisar los datos, ¿no es cierto? Mal te puede precisar porque no vas a poder hablar con él. Entonces, ¿qué haces? Toda la información la vas a aprender a recolectar del que le ha traído, del testigo, pero la enfermedad actual no lo vas a poder obtener de él de manera directa. Entonces, ¿quién te va a dar los datos hasta donde pueda? El testigo, el que trajo al paciente. Paciente, transeúnte, bombero, ¿no? Refiere que encontró a paciente inconsciente en la calle, ¿no? Por tiempo no establecido. No se puede obtener más información debido a que el paciente se encuentra en estado de inconsciencia, motivo por el cual se remite al examen físico, la exploración, ¿no? Obviamente, dependiendo del estado del paciente, cuando tú hagas el examen físico, si tocas una zona sensible, el paciente puede dar un quejido, puede dar un movimiento de retirada tal vez, entonces vas a encontrar algo que te va a llamar la atención, ¿no? Entonces, obviamente, eso van a irse acomodando, ¿no? Al principio nosotros vamos a explicar lo característico, lo que les permite hacer las historias clínicas. Luego, con el pasar del tiempo, vamos a ir viendo esos casos especiales, ¿no? No siempre vas a obtener una información fluida, ¿no? Ya, Bro, gracias, doctor. Sí. como a pergunta do amigo agora, estava pensando sobre isso. Um exemplo, uma pessoa que se traga uma moneda Ujú, e se tem que fazer uma endoscopia ujú. digestiva alta, e lo mesmo se detecta uma inflamação gástrica. Se poderia dar diagnóstico de gastrite, mesmo sem sintomas e signos, assim? No te olvides que estamos en enfermedad actual. No puedes ir al tema de gastritis, ¿no? Paciente acude por dificultad para respirar posterior, ¿no? A haber tragado una moneda, describes todo el cuadro. Eso nada más aquí. Ah, Todo eso aquí. ¿No es cierto? No puedes ni siquiera describir más motivo por el cual es traído Doutor, a la sala de urgencia, ¿no? Luego describías el examen físico, cómo estaba, si anótico, si había dificultad, ¿no es cierto?, para poder hablar, todo eso vas describiendo. Tu ah, diagnóstico será, pues, obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño. Tu conducta va a ser endoscopía, ¿no? Y ahí va el tema. já, No já. se olviden, Compreendi agora. no se olviden de que no todo se resuelve aquí en la enfermedad actual. Esta es una sección nada más en la que vas a anotar todo el cuadro que el paciente está presentando, ¿no? Y Já compreendi agora. frente a la emergencia, no se olviden, frente a una emergencia primero hay que atender al paciente, pero para atenderle necesitamos datos, ¿no? Que nos orienten a cuál es su posible diagnóstico, ¿no? doutor, Ujú, tendria uma oportunidade, uma vez, quando eu estava acompanhando meu primo, que é médico, que tendría duas histórias iniciais, que é a enfermidade atual, porque um dizia uma coisa e o acompanhante dizia outra, porque o paciente se havia tentado suicidar-se por ujú, ingestão de fármacos. ujú. Pero ele dizia uma história e o acompanhante outra. Aí, depois, quando estamos acompanhando, estamos só mirando, aí ele disse que em casos assim, não se pode crer nenhum dos dois, pero em casos que se foi tão extremo assim, tem que fazer alguma ação, mesmo que ele não tenha tragado nada, porque pode ser risco de vida. Então, essa situação em que duas informações se acontecem, nenhuma pode ser creível.
Ya, hay una sección, pues recién estamos avanzando, ¿no? Vamos a ver las dificultades, los casos especiales, no se preocupen. Estamos avanzando. La segunda sección, ¿cuál era? Fuente de la historia y confianza que merece la misma. Entonces, si usted encuentra que el relato de su paciente no es coherente, tiene contradicciones o encuentra algo, ¿no es cierto?, que no le parece que sea real, obviamente coloca, ¿no? Propio paciente que no merece confianza. Entonces, al decir no merece confianza, que sí que usted encuentra una historia que no es creíble, no es creíble. Pero tiene que estar escrito lo que le está diciendo. Si yo soy tu paciente, no puedes no poner nada, tienes que escribir algo. Y lo que vas a escribir es lo que yo te voy a contar. Hay pacientes que pueden buscar simular enfermedades, cuadros, porque quieren atención, porque cuando se enferma recién tiene visitas, la tienen, hay hipocondriacos, que todo el tiempo andan, ¿no es cierto?, buscando, pensando que tienen una enfermedad, y bueno, entonces hay que escribir algo. La confianza tú la escribes en la sección correspondiente y eso hace que no sea creíble todo lo que estás delatado, ¿no? Pero de que tiene que estar escrito, ¿no? Es muy común observar frente a los problemas de adicción, por ejemplo, nadie va a asumir que es alcohólico, que usa drogas, nadie va a asumir, ¿no es cierto?, que tiene problemas de tipo, pues, dependencia, ¿no? Entonces ahí hay muchas situaciones en las cuales la confianza no es creíble, ¿no? Lo que me está dando la información. Sí, vamos a ir viendo todo eso, no se preocupe. Entonces hay varias situaciones que vamos a ir identificando, ¿no? A medida que acabemos toda la historia, vamos a darnos cuenta que pueda tener nuestro paciente. Y muchas veces el primer abordaje se hace rápido por la emergencia. Como decía, en el cuerpo extraño, yo no voy a hacer una hora de entrevista para ver qué puede estar teniendo, sino un abordaje inicial, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? El niño que traído por los papás que se ha atorado o se ha tragado una moneda, por ejemplo, una canica, y el papá le va a traer, doctor, mi hijo se ha atorado con su canica, o con una moneda que le di, estaba jugando y se ha atorado, no está pudiendo respirar. Entonces ya tengo idea que tiene un cuerpo extraño que está obstruido, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que hacer? Retirar ese cuerpo extraño, porque esa es la urgencia, ¿no es cierto? Que el niño está con una obstrucción de la vía aérea. Una vez que resuelvo, recién me siento con calma, ya ahora sí cuénteme con calma, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Hace cuánto tiempo? Ya voy estableciendo, ¿no? En la etapa inicial, en el abordaje de una urgencia, una emergencia, hay que obtener información muy puntual para que te ayude a direccionar y tomar algunas conductas mientras, ¿no es cierto?, vas solucionando y evitando que esté en riesgo la vida del paciente. Pero eso es muy aparte, ¿no? Estamos hablando de una historia clínica donde nos da el tiempo para poder hacer de manera detallada, de manera secuencial las diferentes secciones. Luego vamos a ir a acomodar, les dije, ¿no?, a la historia de consulta y a la de emergencia, ¿no? Bueno, entonces como pueden ver hay varias situaciones que se pueden presentar. La intensidad hay que establecer, con qué atenúa, con qué aumenta hay que establecer, porque nos van a ayudar al diagnóstico. Un infarto de miocardio no calma con el reposo. La angina de esfuerzo calma con el reposo, ya me ayuda a reconocer. El dolor en la gastritis aumenta con el ayuno, y calma con la ingesta de alimentos. El dolor de una úlcera péptica va a aumentar con la ingesta de alimentos, o sea, al revés, en la gastritis calma el ingerir alimentos, en la úlcera péptica más bien aumenta el ingerir alimentos. ¿Por qué? Porque estimula la liberación de ácido clorhídrico. Y si hay una solución de continuidad en la mucosa gástrica, exacerba. Entonces, van a haber cuadros que tienen tips para poder reconocerlos y poder orientarnos, ¿cierto?, hacia un diagnóstico. Empecemos con lo básico, empecemos a aprender el Alicia, porque cuando des tu examen, pero no es solo para tu examen, cuando examines un paciente, tienes que recordar qué preguntar frente a un cuadro de dolor, ¿no es cierto? Y describir el Alicia te resume prácticamente toda la sintomatología asociada al dolor, porque después que has descrito el dolor, ahora tienes que describir qué otros síntomas asociados tiene tu paciente. Una vez que describa los síntomas que ha presentado o tiene, vas a anotar, ¿no es cierto?, si el paciente se ha automedicado, si ha acudido a una farmacia o si ha recibido medicación antes de venir, porque si ha consumido un antipirético, en la consulta, en la entrevista, no tiene fiebre, porque si ha consumido un analgésico, ese analgésico va a enmascarar la evolución de un cuadro y dentro del examen te va a alterar los hallazgos. Si tú no consideras este consumo de fármacos y el efecto que ha tenido,
vas a tener dificultades para poder comprender el cuadro de nuestro paciente, ¿no? Es bien importante entonces anotar todas las características que estoy mencionando en relación al dolor, en relación al dolor. Entonces, vuelvo a la imagen inicial. Normalmente hay que pensar que cuando el hígado va produciendo la bilis, esta, ¿no es cierto?, se va a ir almacenando en la vesícula biliar, donde va a quedar almacenada hasta el momento en que se requiera. Por ejemplo, la ingesta de alimentos grasos. Esta paciente cuando come grasa, ¿no es cierto?, y este contenido de lípidos llega hacia el duodeno, va a estimular la liberación de la colecistocinina, que va a actuar sobre la pared de la vesícula biliar para que la vesícula se contraiga y vacíe su contenido hacia el conducto cístico, conducto colédoco y pueda llegar a la segunda porción del duodeno. ¿Para qué? La bilis tiene sales biliares, ¿no es cierto?, que emulsifican, fragmentan la grasa y va a permitir que la lipasa pueda actuar de mejor manera. Entonces, cada vez que consumimos grasa, va a acontecer todo este proceso fisiológico. Una paciente puede tener, por ejemplo, cálculos, piedras, como los llamamos comúnmente, cálculos en la vesícula biliar. Estos cálculos pueden no provocar síntomas, la paciente está tranquila sin tener molestias, pero no quiere decir que no tenga cálculos. Entonces, la colelitiasis puede ser asintomática. Como también puede provocar que cuando ingiera grasa, la colecistocinina provoque la contracción de la pared, lo que hemos dicho, y que uno de estos cálculos pueda enclavarse, pueda obstruir, ¿no es cierto? Pueda obstruir la vía biliar. Por ejemplo, si un cálculo se impacta y obstruye, ¿no es cierto?, el conducto cístico, la bilis no puede pasar al conducto cístico y al colédoco. Entonces la vesícula empieza a contraerse con fuerza tratando de vencer el obstáculo. Y ahí vamos. Una víscera hueca cuando se contrae genera dolor, dolor de tipo espasmódico. Y es por eso que es muy común observar en pacientes con un problema, ¿no es cierto?, de cálculos, el dolor en el hipocondrio derecho, porque ahí está localizada la vesícula, o en el epigastrio, de tipo espasmódico, posterior a la ingesta de alimentos grasos. ¿No es cierto? Y ahí va el tema del cuadro que le decía a sus compañeros. ¿Quién se anima a describir? ¿Quién se anima a describir? Y vamos a aprender a describir, porque puedo empezar a describir de diferentes formas. Una de ellas, paciente refiere. La palabra refiere se las voy a recomendar, porque al decir refiere, estoy anotando ella me ha dicho. Yo no puedo asegurar, yo no puedo estar seguro de todo lo que me está diciendo y estoy anotando que realmente sea así, pero tienes que anotar lo que el paciente te está diciendo. Entonces, paciente refiere, ¿no?, que desde hace 4 horas presenta un dolor abdominal de inicio súbito, ya tengo el Alicia, aparición, localizado, ¿no es cierto?, en el epigastrio, ya tengo la localización, que se irradia hacia la región lumbar y hombro derecho, ya tengo la irradiación, de moderada intensidad, ya tengo la otra ahí, ¿no?, de tipo espasmódico, ya tengo el carácter, porque es una víscera hueca, ¿no?, de intensidad moderada, hemos dicho, ¿no?, de intensidad moderada, muy bien, que se exacerba o que se inició, ¿con qué aumenta? ¿Con qué se presenta? Posterior a la ingesta de alimentos grasos o alimentos colecistoquinéticos, como también comúnmente se los llama. Entonces, posterior a que he comido grasa, ha empezado a tener el dolor, ¿no? Y que no calma con ninguna posición. La paciente busca alivio, recostándose, parándose, sentándose, se agacha, se inclina a un lado y no está encontrando alivio. Entonces, puede describir de esa manera. ¿No es cierto? Ya he descrito todas las características del dolor. Acompañado de, porque ahora tengo que hablar de síntomas asociados, náuseas que llegaron al vómito. Como ya estoy empezando a describir el vómito, ahora me toca hablar de las características del vómito. En moderada cantidad, ya sé la cantidad, ¿no? 2 oportunidades, ya estoy hablando de la frecuencia, de tipo bilioso, ya estoy hablando del tipo del vómito. Entonces, primero he hablado del dolor, ahora estoy describiendo las características del vómito, ¿no? Entonces, motivo por el cual el paciente se automedica con un analgésico, desconoce el nombre, sin presentar mejoría, por lo que acude al servicio de emergencia.
Entonces, hemos descrito, ¿no? ¿Qué es lo que tenía al principio, qué ha presentado después y cómo se encuentra en este momento nuestra paciente, ¿no? Vamos a aprender a describir diferentes cuadros, pero siempre tratando de ordenar y seguir esas características que están descritas si tiene dolor. Sea el dolor diferentes localizaciones, hay que aprender a describir en base a la licia. En base a la licia. Paciente refiere que desde hace 3 horas presentó una cefalea, ¿no? De inicio insidioso, holocraniana, o hemicraniana, perdón, hemicraniana, que se irradia a la región retroorbitaria, ¿no? De tipo opresivo, de moderada intensidad, que se exacerba o aumenta con estímulos sonoros y luminosos intensos, con la luz y con la tele y con la radio le está aumentando el dolor, acompañado de, ¿no? Puede ser tinnitus, fosfenos. Bueno, vamos a describir cualquier dolor con estas características, ¿ya? Siempre que hablen del dolor, utilicen el alicio. Pero si hablo de otras manifestaciones, como por ejemplo los vómitos, tengo que utilizar otras características, porque voy a hablar del dolor en cuanto a la cantidad de dicho, ¿no? Si es moderada, si es escasa, si es abundante, la frecuencia, cuántas veces más o menos ha presentado dicho evento, el tipo. Esto es muy importante para saber de dónde procede, ¿no es cierto?, el contenido, porque si es tipo alimentario, el problema puede estar radicado a nivel del esófago, a nivel del estómago. Si es de tipo bilioso, a nivel del intestino. Si es delgado, ¿no? Si es fecaloideo, es decir, tiene aspecto y olor similar a las heces, tengo que pensar en colon. La obstrucción intestinal baja, el vómito es fecaloideo, es tardío. En la alta es bilioso, es alimentario, es precoz. Entonces tienen características que me van a ayudar en el diagnóstico. Hematemesis, vómito con sangre. Sangre procedente, ¿cierto?, de la vía digestiva alta. Duodeno, estómago, esófago, pueden provocar que el paciente, ¿no es cierto?, elimine sangrado a través de la boca con el contenido, por ejemplo, gástrico. Entonces, aquí vamos a considerar, ¿no es cierto?, los tipos de vómito que pueda presentar nuestro paciente. Bueno, esto en cuanto a las características del vómito. Siempre que hablen del vómito tengo que tratar de identificar, ¿no?, el tipo de vómito, aquí tenemos varios, la frecuencia, cuántas veces ha vomitado y la cantidad que está vomitando, ¿no? Esto es bien subjetivo, ¿no?, para decir cuándo es poco, cuándo es moderado, cuánto es, eso es subjetivo. Hay que tratar de establecer, ¿no?, la cantidad, pero en función si fue poca el contenido, fue abundante o está en medio. En las deposiciones, lo mismo, tengo que averiguar la consistencia, porque en la diarrea las deposiciones son líquidas. Pueden ser semipastosas, pueden ser sólidas, ¿no?, de consistencia aumentada en el estreñimiento, la constipación. La frecuencia, cuántas veces de deposiciones, la cantidad, si tiene moco y sangre, para poder identificar el tema de la disentería. Pero hay que describir el aspecto, no solamente si tiene moco y sangre, hay que describir el color de las deposiciones, si es amarillenta, si es verde, si tiene un color marrón, si es fétida, el olor también es importante establecer, ¿no es cierto? Si voy encontrando moco y sangre, hay que describirlo. Y el primer abordaje que vamos a hacer la diarrea, establecer que una diarrea es aguda cuando su duración es menos de 2 semanas. Si tengo una paciente que está con deposiciones líquidas, ¿no?, por menos de 2 semanas, está en un cuadro seguramente de origen agudo. Si está más de 4 semanas, perdón, de un mes, considero que el cuadro es crónico. Si es más de 4 semanas, es crónico. Y si está en medio, diarrea persistente, ¿no? De 2 a 4 semanas, voy a pensar que es una diarrea persistente. Y bueno, esto vamos a ir profundizando más, pero empiezo con estos datos inicialmente. Vamos a la tos. Un paciente que tiene tos, ¿no es cierto?, tiene que establecerse si es una tos seca o es una tos húmeda. Tos seca. La tos seca, piensen que es una tos irritativa, que algo que está estimulando los receptores tusígenos. Tenemos receptores tusígenos distribuidos en la vía respiratoria,
como también en otros sitios, ¿no? Pericardio, el conducto auditivo externo, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos diferentes localizaciones de receptores que va a desencadenar la tos. Cualquier factor que irrite estos receptores o estimule estos receptores puede provocar una tos seca. El inhalar, por ejemplo, humos, ¿no es cierto? Cuando entramos a rescatar o se produce un incendio, ese humo provoca el estímulo de receptores de tos y el paciente empieza a toser. Y es una tos seca, porque no está aumentando la producción de moco en la vía respiratoria. En cambio, la tos húmeda es donde existe mayor producción de moco. ¿Qué epitelio tiene el aparato respiratorio? La vía respiratoria, ¿qué epitelio tiene? Un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, con presencia de células caliciformes, ¿no es cierto? Entonces hay células que producen moco. Moco que va a atrapar las partículas de polvo, por ejemplo. Y los cilios se van a encargar, ¿no es cierto?, de mover ese moco hacia la faringe. ¿Para qué se mueve ese moco? Para que no se llegue pues el polvo, los gérmenes a los alveolos, ¿no es cierto? Y entonces ese moco va a empujar el polvo hacia la faringe. Y cuando llega a la faringe, el paciente traga. Y no nos damos cuenta que estamos tragando ese moco, ¿no? De manera periódica. De tal manera de que cada día se produce entre 70 a 100 ml de moco y esa cantidad se va desplazando hacia la faringe y nos deglutimos sin darnos cuenta siquiera. Bueno, pero cuando tose el paciente, mueve esas secreciones y la tos suena. Y ahí me doy cuenta que es una tos húmeda. Cuando aumenta la producción del moco, cuando supera esos 100 ml que hemos dicho, empieza a provocar estímulos de receptores de tos y al toser genera sonido. Ya sé que es una tos húmeda. Si el paciente escupe, si el paciente expectora, es una tos húmeda productiva. Si el paciente no escupe, se lo va tragando, por ejemplo, no productiva, no expectora. Hay que tomar en cuenta que en términos generales los niños no escupen, no saben escupir, no expectoran, pero pueden tener tos húmeda. Bueno, hay diferentes formas de enfocar la tos. Una persona que está con tos menos de 3 semanas está frente a una tos aguda. Si está 2 meses, antes era un mes, si está 2 meses, o sea 8 semanas, está con una tos crónica. Mayor a 8 semanas es tos crónica. Si está en medio, es decir, de 3 a 8 semanas, es una tos subaguda, generalmente de causa ¿no? Viral, va provocando una hiperreactividad a nivel de la vía respiratoria y puede provocar una tos que persista. Más de las 3 semanas, pero menos de los 2 meses. Entonces aquí hay que considerar, la tos subaguda generalmente es una respuesta de reacción, ¿no es cierto?, de hiperreactividad que se deja a nivel bronquial por una infección viral. Va a ceder antes de cumplir los 2 meses. Y si cumple 2 meses, hay que pensar en qué puede provocar tos crónica. Y ahí voy, ¿es fumador? No es fumador. ¿Es fumador? Pensemos. Puede ser el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o sea, el enfisema, la bronquitis. Y puede ser. No es fumador, no consume tabaco. Puede ser un paciente que esté usando fármacos, por ejemplo. Están aprendiendo fármacos y los efectos secundarios de ellos. Y si llegan, y cuando lleguen, ¿no es cierto?, a estudiar a los antihipertensivos, por ejemplo, hay un grupo, los IECAS, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, tienen como efectos secundarios la tos. Entonces el paciente puede tener tos producto de los antihipertensivos que está consumiendo. Entonces hay que pensar que hay muchas causas para tos. Pacientes que tienen reflujo, por ejemplo, también al tener el reflujo, ¿no es cierto?, gastroesofágico, puede estimular receptores tusígenos, ¿no?, y provocar también tos. Entonces hay que buscar, si no es fumador, qué puede estar provocando esa tos crónica. Si es fumador, hay que buscar también. No va a ser que sea cáncer de pulmón, no va a ser que sea, ¿no es cierto?, un cuadro de
de bronquitis o de enfisema, como hemos dicho, un asma también, ¿por qué no? Tos crónica. Entonces ahí vamos. Van a llevar al siguiente semestre un capítulo entero de tos, pero por lo menos ya sabes diferenciar tos seca de tos húmeda. Ya sabes qué es agudo, qué es crónico, qué es subagudo. Vas a conocer varios tipos de tos que van a describir en detalle. Porque si la tos es tan fuerte que provoca vómitos, es una tos emetizante, provoca vómitos. Si mi paciente tiene laringitis, está inflamada la laringe, también las cuerdas vocales están comprometidas y nuestro timbre de la voz cambia. Nos volvemos roncos, ¿no es cierto? Disfónicos. O perdemos la voz, afónicos. Pero cuando tosemos, el sonido se asemeja mucho al ladrido de un perro y por eso se llama tos perruna. Esa tos perruna la observo en la laringitis, por ejemplo. Si una de las cuerdas vocales estuviera paralizada, las cuerdas vocales vibran a diferente frecuencia y genera dos sonidos diferentes. Dos sonidos diferentes. Y hablamos de la tos bitonal. Tos bitonal. Entonces, ¿cuándo va a haber tos bitonal? Cuando una cuerda vocal no esté tensa, quede paralizada. Ya sea porque hay una lesión en el nervio recurrente laringio, por ejemplo. Entonces, una tos con dos tonos me hace pensar en un problema de tipo neurológico. La tos quintosa. Un niño que de manera súbita empiece a toser, una tos que es emetizante, es muy intensa, que incluso va a tener cierto grado de cianosis el niño, y que mueve secreciones, y que va a toser de manera, ¿no es cierto?, intensa, hasta que elimine una secreción espesa y pegajosa. Calma el cuadro. Se vuelve a repetir la tos, y por lo menos 5 veces va a tener esta molestia. Por eso dice, se agrupa en quintas. Eso es muy característico de coqueluche, ¿no? Un proceso infeccioso por la Bordetella pertussis que va a tener esta característica, su tos llamada quintosa. Un componente inspiratorio ruidoso, de inicio paroxístico, emetizante y que se repite por lo menos 5 veces al día. Entonces, cada cuadro tiene una característica que a usted le tiene que ayudar a reconocerla. Y eso lo vamos a ir viendo en función de la descripción. Ya para terminar la parte de explicación de este capítulo, porque es la parte más pesadita de la historia clínica, la enfermedad actual, donde vamos a hacer varios ejercicios, ¿no? Es importante saber redactar. Y aquí tienen el modelo, ¿no es cierto?, para poder consultar para su ejercicio. Porque en la plataforma yo no les puedo anotar, ¿no es cierto?, cómo tienen que realizar, sino en base a lo que estoy explicando. La clase la estoy grabando. Les voy a mandar el PDF donde pueden escuchar y pueden tomar sus apuntes. Y en base a eso van a hacer la enfermedad actual y la historia clínica del paciente, cumpliendo la instrucción que va a estar en la plataforma el día martes. ¿No? Día martes. Bueno, entonces empecemos a considerar, ¿no es cierto?, que para describir, para redactar un cuadro clínico, necesito saber cómo voy a empezar. Esta es una recomendación. Paciente refiere. Utilicen esa palabra refiere y empiecen a describir. Primero, ¿desde cuándo tiene sus síntomas? Paciente refiere que desde hace 4 horas. Eso empiecen a escribir primero. Y luego describan la sintomatología, ¿no? Desde hace 4 horas presenta. Dolor abdominal. Ya sé que hay dolor. ¿Qué tengo que hacer? Hablar de la licia. Dolor abdominal, aparición. De inicio súbito. Ya tengo uno. Coma. No siempre puedes ir en el mismo orden. Pero si quieres ir en el mismo orden, alicia. Aparición de inicio súbito. Localización. Localizado en hipocondrio derecho. Coma. Irradiación. Irradiado a la región dorsal y hombro derecho. Coma. Estamos con Ali. C. Carácter. De tipo espasmódico. Y lo pongo aquí abajo.
de tipo espasmódico. Intensidad, de moderada intensidad. ¿Con qué atenúa? ¿Con qué aumenta? Que se presentó posterior a la ingesta de alimentos grasos o alimentos colecistoquinéticos y que no se atenúa con ninguna posición. Ahí está descrito la licia. Ahí está todo la licia. Acompañado de náuseas que llegaron al vómito. Ahora me toca describir el vómito. Hemos dicho tipo, hemos dicho cantidad, hemos dicho frecuencia. Vómito de tipo bilioso, en moderada cantidad y en 2 oportunidades. Ya he descrito las características del vómito, ¿no? Por lo que acude a nuestro servicio. Si no se ha automedicado, no escribo. ¿No es cierto? No escribo. Pero si se automedica, es bueno anotar qué ha consumido, cuántas veces y de ser posible identificar el nombre genérico del fármaco y la presentación, ¿no? ¿Qué dosis tenía o qué dosis se ha administrado? Y ver cómo ha repercutido, si ha mejorado o no el cuadro. Esto es una forma de redactar. Quiero redactar de otra manera. No es muy recomendada, pero hay docentes que te piden y que coloques de manera directa. Cuadro clínico de más o menos 4 horas de evolución, caracterizado por presentar dolor abdominal, y describes el resto. Es otra manera de comienzo. La mayoría no está muy de acuerdo con esto porque aquí estás asegurando. Aquí estoy estableciendo que el paciente me ha dicho. Entonces, vas a acomodarte a la exigencia. Empieza con esta redacción, después puedes ir cambiando las palabras a lo que tú consideres que suene o sea mejor. Hay quienes te piden que sea muy, muy detallado. Paciente ingresa al servicio de emergencia traído, ¿no? Por su esposa, deambulando en regular estado general, refiriendo un cuadro clínico de más o menos 4 horas. Bueno, puedes escribir de esa manera. No es muy ideal, porque ya estás hablando de un examen físico general. ¿Cómo sabes que está en buen estado general o regular estado general? Eso lo hace en el examen físico todavía. Más adelante vas a hacer. No se olviden que son 7 secciones. Esta es la 4ª. Entonces nos falta todavía mucho por completar una historia. Entonces, hay quienes te exigen de una manera, de otra o de otra. Son formas nada más de redacción. Usted vaya viendo, de preferencia empiece con esta forma de redactar. Y vamos a ir corrigiendo en base a esas redacciones. Bueno, ese es el marco teórico que tenemos ahora. Lo que vamos a hacer es, ¿no?, subir a la plataforma la tarea correspondiente a la historia clínica que les había anunciado, que va a estar, ¿no es cierto?, como una clase asincrónica, ¿no? Tarea que la voy a subir en horario de clases, porque es, ¿no?, una actividad que está establecida en el horario de clases, para que usted entreviste a un familiar, un amigo con quien vive, y pueda llenar datos estadísticos, fuente de la historia, motivo de consulta y enfermedad actual. En enfermedad actual, si el paciente no tiene ninguna molestia, pedirle, ¿no?, que recuerde alguna enfermedad y que solo les conteste lo que ustedes van preguntando, para que se ejerciten a hablar. El tema es saber hablar con el paciente. Se van a ir anotando todos los datos y luego les toca redactar la enfermedad actual como está aquí descrita. Escriben en una hoja a pulso, le van a sacar una foto y lo vamos a subir a la plataforma. Pero esperen que le vaya la instrucción en la plataforma. No, voy a habilitar el video, me ha indicado que cuando está en privado no lo pueden ver, lo voy a hacer público para que pueda ser visible. De esa manera corregimos ese pequeño error, ¿no? Leonardo. Doctor, una duda. Entonces, ¿va a poner ese trabajo para hacernos y entregar cuándo? Por eso, las actividades asincrónicas las hacemos en horario de clases. ¿Cuándo sería nuestra siguiente clase? Próximo miércoles. No, martes tenemos, ¿no? No, martes, sí, martes. Martes. El martes va a entrar, en lugar de conectarnos, ¿no es cierto? En lugar de conectarnos por el Zoom, entra la actividad asincrónica, ¿no? Donde les voy a dar la tarea. Obviamente por un tiempo, pues, prudente, ¿no? De 5 a 7 días. Doctor,
Toda actividad asincrónica siempre lo voy a hacer en horario para no sobrecargarles. Yo puedo mandar tareas cada día, incluso, ¿no es cierto? Tareas. La finalidad de las clases asincrónicas es el no conectarnos, pero seguir con actividades, ¿no? Sí, Larissa y luego unos compañeros me estaba hablando, a ver. Doutor, se el paciente no me repassa nada, que não sente nada, então, eu tenho que ver algo que ele sentiu anteriormente. Y tu familiar, ¿no es cierto? Eso por el ejercicio. Sí. Obviamente, si yo te hago la entrevista, te digo, a ver, ¿por qué está viniendo? Ojo, no está haciendo primero a consulta, ¿no es cierto? Entonces, para ejercitarnos, por ejemplo, Larissa, si a vos te toca ser paciente, ¿recuerdas alguna enfermedad que tuviste en algún momento? Y le vas narrando, ¿no es cierto?, al que te está entrevistando para que él aprenda a preguntarte, ¿no? No contándole todo, sino lo que te va preguntando, ¿no? Pídele. Ya. Está bien, doctor, gracias. Eso con la finalidad de hacer un simulacro, ¿no? Que te sirva para poder ejercitarte a recolectar la información, ¿no? Sí, adelante. Doutor, uma pergunta. Eu tenho dúvidas sobre quando exatamente tenho que poner as palavras solamente que me referem, sem utilizar de terminologias. Esto que tengo duda. ¿Cuál es el momento? No, esto es libre. ¿Cuál es la recomendación? Puedes utilizar terminología médica en la enfermedad actual, te he dicho. Entonces, ¿qué quiere decir? Si consideras que un término médico facilita la comprensión, tienes que hacerlo. La única sección que sí o sí tienes que colocar las palabras del paciente es el motivo de consulta. Ya esto que estaba Esa sección buscar. Sí o sí tiene que tener las palabras del paciente. La enfermedad actual tú tienes que ir redactando de tal manera que sea comprensible. Por ejemplo, a ver, te reboto el ejercicio. ¿Cómo describirías si el paciente te dice que desde hace 2 días le duele la garganta? Y refiere dolor urente en la región de la garganta. Entonces, seguramente en el inicio colocarás, ¿no? Refiere, ya, muy bien, quiero colocar dolor urente, bueno, a nivel de la región, y le pondrás de la garganta. Y ahí te suena mal, ¿no es cierto? Como que no suena muy bien que coloques garganta en la enfermedad actual, ¿no es cierto? Entonces, ahí vas pensando, ¿qué puedes poner en lugar de garganta? En la región de la orofaringe sería. Muy bien. Entonces, a nivel de la región faringea, a nivel de la región o a nivel de la orofaringe, bueno, exactamente. Ya vas usando, ¿no es cierto? Y ahí se entiende. Ahora, hay muchos colegas, ¿no? Muchos estudiantes que en el afán del aprendizaje agarran y buscan un término médico, porque quieren un término médico. Y dicen, a ver, colocaré, paciente refiere que de hace 2 días, disfagia, porque encontró ese término médico, pero no está describiendo lo que corresponde. Disfagia es dificultad para la deglución. Y eso no quiero decir, yo quiero decir que le duele la garganta, ¿no es cierto? Entonces colocan odinofagia. Odinofagia es dolor durante la deglución. No quiere decir lo que pienso, ¿no es cierto? Entonces, no se trata de buscar un término médico, sino de describir que sea comprensible. Y en este caso, el mejor término para utilizar en lugar de garganta es faringe, ¿no? O en el caso que tú me dijiste orofaringe, es válido. Entonces, en la enfermedad actual puedes utilizar tus palabras que te hagan entender el cuadro, o puedes recurrir a términos médicos que nos ayuden a comunicarnos. Pero en el motivo de consulta, sí o sí las palabras del paciente. ¿Ya? Ya. Correcto. Esta enfermedad actual la vamos a aprender haciendo. Entonces va a haber muchos ejercicios que vamos a hacerles, darles tareas, darles 3 síntomas y elabore una enfermedad actual, investigue y presente la enfermedad actual de una pancreatitis. Les voy a dar varias actividades para que vayamos ejercitando y viendo cómo podemos ir redactando. La enfermedad actual hay que aprender a redactar. Hay que aprender a redactar, ¿no? Desde esto van a ver que es mucho más sencillo. No sé si tienen alguna duda más. No, doctor. Bien.
no se preocupen, esta primera parte les decía es tedioso, hasta acabar historia clínica. Acabamos historia clínica, que tampoco vamos a coser por coser, ¿no? Vamos a tratar siempre de algo que les sirva. Vamos a ver la manera de incluir, no sé, formatos tal vez de 3 hospitales para que vean cómo son sus historias y aprendan a llenar en esos formatos. Vamos a ver cosas de que les sirva cuando roten el hospital. No hay un formato único. Cada hospital tiene su propio formato, tiene sus propias características, sus propias exigencias. Dentro del mismo hospital, cada docente tiene sus propias exigencias. Entonces, es bastante amplio lo que les toca ver de aquí en adelante cuando vayan al ámbito hospitalario, ¿no? Lo más importante es saber acomodarse a las exigencias que les van planteando. Pero primero hay que aprender lo general, hay que aprender lo grande, lo inicial. Después vamos a ir viendo que se pueden tomar algunas situaciones que dificultan, ¿no? Y cómo saberlas subsanar. Bueno, entonces esta clase también la voy a grabar, la voy a subir, ¿no? Y van a poder ya contar con el material también del PDF para poder consultar, ¿no? Si no hay preguntas, daríamos por concluida nuestra clase del día de hoy. Ok, doctor, muchas gracias. Bem, graças, doutor. Boa tarde. Los que no están en la foto, anoten su necesito en el WhatsApp para considerar su asistencia, ¿listo? Tengan muy buenas tardes.